Buenas tardes, estimados colegas. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Javier Goicoechea Ríos. Es un conocido del Colegio de Ingenieros. Él ha sido 2 veces presidente del capítulo. También ha sido directivo en varias ocasiones, como vocal, secretario, en fin. Tiene experiencia en el Estado también. Bueno, actualmente es docente universitario justamente en la especialidad del tema de hoy día, que es ingeniería de drenaje, justamente los terrenos agrícolas. El drenaje está íntimamente relacionado con la salinidad, ¿no? Inclusive en el común de las personas, de ahí viene el término salado, ¿no? Las personas cuando decían estoy salado, se asustaban a la mala suerte, era porque los terrenos estaban con sales y con sales químicas, no necesariamente cloruro y sodio, ¿no? Y no se podía cultivar nada ni sacar ningún provecho. Oiga, lo que vamos a hablar es el tema de salinidad acá en el Perú, ¿no es cierto? Javier ha trabajado en el Instituto Nacional de Recursos Naturales, en el Ministerio de Agricultura, la de Gas, conoce muy bien el tema y nos va a ilustrar, ¿no? Siempre en estas entrevistas a los expertos empezamos con los antecedentes, ¿no? Siempre nos hemos preguntado, quizás en el Perú, ¿conocían el sistema de drenaje o su sistema de riego era tan bueno que no necesitaban drenaje, ¿no? Entonces, nosotros en la universidad hemos estudiado ya con fórmulas de los técnicos holandeses. Sin embargo, no se sabe casi nada de si en el Perú ha habido sistema de drenaje. Lógicamente, el drenaje más está vinculado a la agricultura de la costa. La sierra tampoco se sabe, quizás no necesitaban en la sierra, en la selva no sé. Y luego, acá el ingeniero, en su exposición, nos va a dar datos actualizados de cómo está la situación actual y sobre todo lo que siempre nos preguntamos todos los ingenieros, ¿por qué los gobiernos no han dado impulso a estos sistemas de drenaje? Que es una de las especialidades natas del ingeniero agrícola, ¿no? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el futuro, ¿no? Porque hacer proyectos de recuperación de tierras por salinidad equivale casi a un programa de ampliación de la frontera agrícola de forma semejante, ¿no? En importancia, quizás a un proyecto hidráulico, quizás también a un programa de manejo de cuencas. Bueno, yo lo voy a dejar acá en el uso de la palabra al ingeniero Javier Goicoechea, que nos ilustre con el día de hoy. Adelante, ingeniero. Muy buenos días. Gracias, ingeniero. Ante todo, le expreso un agradecimiento, ingeniero Chong, lo felicito también por el programa que está desarrollando en el capítulo de Ingeniería Agrícola a través de este programa que tienen a nivel de televisión. Permítame, para ver un poco con relación al tema que me había encargado, permítame compartir la pantalla, por favor. Adelante. Vamos a hablar sobre la situación actual y perspectivas de solución de las áreas agrícolas del Perú con problemas de drenaje y salinidad. Pero antes de pasar a esas cuestiones, queremos ver cómo está la situación relacionada con recursos hídricos. Por supuesto, vamos a ver el uso territorial de los recursos hídricos. Tenemos 3 vertientes muy claramente definidas, la vertiente Pacífico, la vertiente del Atlántico y la vertiente Titicaca. Como disponibilidad hídrica tenemos 2 millones de metros cúbicos, que es el 100% de la disponibilidad hídrica total. Dentro de este marco, el 98% está en la vertiente del Atlántico, y el 0.5% de la vertiente Titicaca, y el 2% prácticamente de la vertiente Pacífico, donde se centra prácticamente la costa peruana. En la vertiente Pacífico, indudablemente, acá tenemos el 53% de este 1.8%, ¿no? O sea, 37.000 millones de metros cúbicos, están utilizados en 19.000, son excelentes para el mar, porque no existe un sistema de reservorios para controlar recursos hídricos y tantas situaciones. Por otro lado, de estos 37.000 millones de metros cúbicos, este 2% del Pacífico, ¿no? El 80% es para uso para riego. Estamos hablando de 14.000 millones de metros cúbicos. Dentro de este uso para riego, el 5% es para riego localizado de alta frecuencia, 703 millones de metros cúbicos, pero con una eficiencia de riego de 70%. Y con mucho menor eficiencia de riego, el río por gravedad, que son prácticamente 14.000 hectáreas, que es el 95% de este sistema, ese 80% dado.
Lógicamente estamos hablando como pérdida de agua en recursos hídricos, ¿no? Por conducción y distribución y aplicación de 8.000, prácticamente 9.000 millones de metros cúbicos. Entonces, dentro de este marco también tenemos la cuestión de la disponibilidad hídrica. Veíamos que teníamos 2% en el vertiente pacífico, ¿no? 98% en el Atlántico y 0.5% en el Atlántico. Pero la población, el 70% del uso poblacional de la población se encuentra en la vertiente pacífico. Y lógicamente el Atlántico 26% y lógicamente el 4%. Entonces hay una contraposición, es contradictoria. ¿Por qué? Donde no existe agua, prácticamente se está concentrada la mayor cantidad de población. Y lógicamente dentro de estos 70% hay uso poblacional, hay uso industrial, etcétera, diferentes usos. Y en la vertiente atlántico prácticamente el uso básicamente está relacionado con muy poco uso minero. Como veamos, los usos del agua en forma general. Como les decía, la vertiente pacífico se relacionaba acá, este mayor uso prácticamente, que casi es el valor del uso poblacional, en general, el uso agrícola representa el 80% del uso total del agua que se dispone. Indudablemente industrial 6% y poblacional solamente es el 12%. Entonces, como pueden ver, acá tenemos un concepto, una parte conceptual. Sucede en la parte alta de una cuenca precipitaciones y lógicamente también existe exceso de riego. Cuando existen precipitaciones, es escorrentía superficial. Cuando encuentra depresiones, va a originar encharcamiento. Este encharcamiento va a originar problemas de drenaje, pero drenaje superficial. Eso es lo que tenemos. Por otro lado, parte de la precipitación o el riego en exceso, de acuerdo a la capacidad retentiva del suelo, va a originar infiltración. Cuando supera la capacidad retentiva del suelo, va a originar incremento del nivel de agua subterránea, el nivel freático. Al incrementarse el nivel freático, está originando problemas de anegamiento, o sea, problemas anaeróbicos en la zona radicular de los cultivos. Y lógicamente esto está originando los problemas de drenaje en las zonas agrícolas principalmente. Entonces tenemos drenaje subterráneo con problemas de anegamiento y drenaje superficial con problemas de encharcamiento. Muy claro definido. Entonces veamos. En la década del año 70, Cartago y Casagrande construyeron grandes sistemas de drenaje. Eso sí es importante. Entonces, empleando lógicamente tuberías de arcilla, drenes y drenes parcelarios, ya tomaron la iniciativa. En el año 67, con la Universidad Nacional Agraria La Molina y por supuesto con el apoyo del gobierno de Holanda, se realizó el primer curso nacional de drenaje, como decía el ingeniero Cheo, sobre este punto particular. Entonces, el Ministerio de Agricultura crea en el año 1967 el Centro de Drenaje y Recuperación de Tierras, el famoso CENDRE, que desapareció lamentablemente. Y dentro del CENDRE, en el año 74, se crea la Subdirección de Rehabilitación de Tierras, en las SUDRES. Lógicamente, acá se clasificaron Valle de la Cuesta de acuerdo a su porcentaje de afectación con problemas de drenaje y salinidad y lógicamente se desaturaron muchos problemas y trabajos de rehabilitación de tierras costeras, sobre todo particularmente. En el año 1968-74, ojo que acá es un importante, con participación del gobierno de Holanda, como decía también el ingeniero Chong, se formaron técnicos peruanos con drenaje de tierras agrícolas. Nuestra universidad, la Universidad Nacional Agraria La Molina, lideró a nivel nacional esta formación de profesionales expertos sobre ese punto particular, de esas cuestiones. Pero, ¿qué sucede? En el año 67 se crea el proyecto especial de tierras costeras, de rehabilitación de tierras costeras, el famoso Plan REATIC, Proyecto Especial REATIC. La primera etapa de esta etapa, ¿no? En el año 78-86, el objetivo fue rehabilitar 19.000 hectáreas afectadas por mal drenaje y salinidad. Y lógicamente mejorar las condiciones de riego de 14.000 hectáreas ubicadas en los valles de Mala, Cañete, Pisco, Camaná, Majes y Tambo. Sabemos que Mala, Cañete, Pisco, todos estos valles tienen grandes problemas actualmente muy graves de salinidad y drenaje. La segunda etapa de este proyecto REATIC, prácticamente viene a ser el REATIC 2, se ejecutaron estudios y obras, lógicamente, de 70.000 hectáreas. Lógicamente, allá abarcaron ya prácticamente los valles de Piura, Santa Lacramarca, Sucre, Patricia. En otras palabras, las áreas de influencia de los proyectos Chira-Piura, Chinecas o Santa Lacramarca y, lógicamente, Chavimoche, Piruchi, Cama, lógicamente. Y, lógicamente, San Lorenzo está en Piura, lógicamente. Entonces, este REATIC se convirtió en el año, hasta el año 1991, este REATIC se transformó en el Programa Nacional de Drenaje y Recuperación de Tierras. Programa Nacional de Recuperación de Tierras, el famoso PRONADRE, que fue muy famoso hasta 1991. Pero
acá se presentó una situación. Observen, pasaron 15 años, desde 1992 a 2007, no hubo participación del Estado en ningún proyecto en obras de drenaje. Y lógicamente se abandonaron muchas obras ¿cómo se llama?, de mantenimiento de sistemas, no solamente sistemas de drenaje, sino en forma general, sistemas de riego y drenaje en forma general. Como pueden ver, acá fue un gran problema en este periodo 1992, 15 años. La ONER, en el año de la década 70, hizo una evaluación de estos problemas de salinidad de los valles costeros. El Instituto Nacional de Desarrollo evaluó los procesos de salinización de los proyectos, ¿no?, Chirapiura, Tinajones y Chavimoche, después del año 1980, y lógicamente el Instituto Nacional de Recursos Naturales. En RENA utilizó esta información, lógicamente, para información como datos oficiales para su estadística respectiva. Entonces, una cuestión importantísima. En el año 2001, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, ¿no?, a través de la subintendencia, tenía la Intendencia de Recursos Hídricos, ¿no? El ingeniero Juan Pagador fue uno de los directores, 6 puntos valvulares en ese entonces de INRENA, elaboró el proyecto de rehabilitación de tierras costeras 3. O sea, se implementó el REATIC 3. ¿Cuál era el objetivo? Reactivar los programas de rehabilitación de tierras en los valles de la costa peruana. Eso es importante, importantísimo. Lógicamente, acá contempló los valles Bajo Piura, Chancay, Lambayeque, Moche, Virucha, Mala, nuevamente Cañete, Pisco, Camaná, Majuitambo, no, mediante. Acá lo importante es esto: estudios específicos e implementación de infraestructura necesaria, lógicamente. Acá tenemos un gran problema y un reto para las universidades y centros de asistencia técnica, capacitación y asistencia técnica permanente, prácticas culturales y de riego. Eso de acá se puede retomar, no necesariamente con un proyecto, a través del Colegio de Ingenieros, capítulo de Ingeniería Agrícola principalmente. Lógicamente, adquisición de maquinaria y equipo en asistencia, ¿no? Y orientación a asistencia técnica, lógicamente. Asistencia técnica, maquinaria y equipo, ingenieros agrícolas también podrían ver esas cuestiones. Asistencia técnica en uso conjunto del agua superficial y subterránea. Eso es en forma global. Entonces, este plan de REATIC 3 tenía estos componentes importantísimos sobre este punto particular. Entonces, esto nos llevó a ver una situación de los problemas de drenaje y salinidad de suelos en la costa peruana. Acá, lógicamente, hay problemas de causas naturales. Los problemas de causas naturales, la mayoría de problemas de drenaje y salinidad, se deben por supuesto a características geomorfológicas y geológicas. Normalmente están localizados, por supuesto, en la parte baja de los valles, como se puede evidenciar y lo podemos ver. Indudablemente, y otra cuestión es por las causas antrópicas. Acá voy a pasar desde el punto de vista muy rápidamente sobre este punto particular, pero quiero pasar un cuadro relacionado con este punto particular. Por causas naturales, por problemas de drenaje, por causas naturales, se dispone de 87.000 hectáreas afectadas con problemas de drenaje y salinidad. Es una barbaridad de hectáreas. Entonces, lógicamente, como debemos observar, el Valle de Chicama tiene 22.000 hectáreas, ¿no?, afectadas, ¿no? El Valle de Pampa de Majesiguas, como la Pampa de Majesiguas, donde se siembra muchos alfalfa, estas cuestiones, alfalfa, etcétera, 15.000 hectáreas. Entonces, como pueden ver, son cantidades muy grandes, lógicamente, todo relacionado por su estructura, suelos arcillosos y estructura, permeabilidad. Se necesita bombeo en muchos casos para tirar las cuestiones, fuera necesario. Todas estas cuestiones se tienen que resolverse por causas naturales. Pero por otro lado, se tiene una cuestión importante. Ya, ahora viene por acción de las causas antropogénicas. Las causas causadas por el hombre. Esa es la parte que tenemos que tener cuidado. Primero, uno de los puntos que causó problemas de drenaje es la reducción de la explotación del agua subterránea. Se redujo desde, ¿cómo se llama?, de 1.500 millones de metros cúbicos al año, en 1984, se redujo a 800 millones de metros cúbicos al año hasta la actualidad. Se redujo esa explotación de agua subterránea. ¿Por qué? Porque hubo un incremento, una oferta grande de los proyectos de irrigación. Entonces, se incrementó la oferta de agua superficial en el 70% de las tierras irrigadas de la costa, ¿no? Por supuesto, con los proyectos. Entonces, se incrementó de 15.000 metros cúbicos por año a 22.000 metros cúbicos por año. Lógicamente, esa situación originó ¿qué? Originó una recarga hídrica muy fuerte, subterránea, y lógicamente el nivel freático ascendió, lógicamente, al pasar niveles de percolación fuerte, y lógicamente, como decíamos anteriormente, cuando pasé el esquema de ese grafiquito, el nivel freático subió y originó grandes problemas de anegamiento, lógicamente.
originada por el acceso capilar y al subir originó indudablemente salinidad de suelos. Entonces, esta reducción de flotación de aguas subterráneas, lógicamente origina importante. Por ejemplo, ¿cómo se llama el proyecto Chavimoche? A raíz del proyecto Chavimoche se dejó de flotar las aguas subterráneas, ya se dejó, ¿va? En los valles de Moche, Virú y Chao. Inclusive en el Valle de Moche tenemos la planta de agua potable de Trujillo. Antes la planta a Trujillo se abastecía de agua potable por aguas subterráneas. Actualmente ya ven del canal Chavimoche, toman la captación agua, hay una planta muy moderna, muy buena, interesante, es una obra de ingeniería interesante, ingeniería agrícola, pero ese lo está originando. Otro problema grande es sobre la baja eficiencia de riego. Eso indudablemente está relacionado al mal uso de los recursos hídricos. Entonces, lógicamente, eso agrava los problemas de drenaje por el ascenso capilar y, lógicamente, acelera la salinización de los suelos, lógicamente. Entonces, veamos. En este cuadrito presente, tenemos sistemas de irrigación por surcos, pozas y melgas, correspondiente a superficie 61% y 31%, o sea, 92% por riego por superficie. Y lógicamente, río tecnificado localizado de alta frecuencia, habla de la aspersión y goteo, solamente el 8%, en forma general. Pero veamos las eficiencias. Hay eficiencia de conducción, distribución y aplicación. Y lógicamente el promedio de conducción, distribución y aplicación da la eficiencia de riego promedio total. Veamos. Surcos, 80% en promedio de eficiencia de conducción y distribución, 77% en pozos y melgas, y lógicamente muy similar a aspersión y goteo. Hay muy buena conducción, hay muy buena distribución por esos sistemas. Lógicamente esta situación a veces se deteriora esta cuestión por el mal manejo, ¿cómo se llama? No mantenimiento de los sistemas de riego, porque puede haber pérdida, rotura de canales, qué sé yo, y lógicamente esta eficiencia va a bajar. Y lógicamente a nivel de parcela, o sea, a nivel de aplicación, lógicamente a nivel de surcos el orden de 45% y 35% surcos y melgas, y lógicamente se mejora notablemente en aspersión y goteo. Entonces tenemos un promedio de 44% de eficiencia de riego parcelario, eficiencia de conducción de distribución 80%, y lógicamente la promedio total da 36% surcos y melgas, 27%, ¿no? Y lógicamente esto me origina un promedio de 35% de eficiencia. Por eso decíamos, la eficiencia de riego es del orden de 35% de riego superficial y 70% del orden de la eficiencia de riego por presión. Entonces ahí tenemos cómo salen las eficiencias de riego sobre este punto particular. Pero lo importante, cuando uno realiza estudios sobre eficiencia de conducción y distribución, es medir de forma real, no tomar los datos de acuerdo a tablas existentes o tipo de suelo, no. Hay que ir y medir esas eficiencias. Es un trabajo neta por ingeniería y lógicamente. Cuando uno incrementa la eficiencia de riego en forma general, se incrementa el recurso hídrico, es una cuestión importante sobre este punto particular. Entonces tenemos, por otro lado, no tenemos agua en los valles de la costa peruana. Como vimos, solamente el 70% del Pacífico está con el uso de agua y tenemos solamente el 2% de disponibilidad de agua a nivel nacional. Se siembra cultivos de alto consumo de agua. El arroz, caña de azúcar y pasto, lógicamente. Módulos de riego muy elevados. Veamos. Acá tenemos, de acuerdo al plan de gestión de oferta de agua del INADE, como le digo, como se tomó esta información, los principales módulos de riego. Observen este cuadro, observen la magnitud y cómo se presenta esta situación. Supongamos, el Valle de Tumbes se siembra el 94% arroz y plátano, su superficie. 19.000 metros cúbicos por hectárea de módulo de riego. Una barbaridad. Vamos al Valle Chira, que tiene grandes problemas prácticamente, y observamos cuando uno va al Valle Chira, todo verde, que parece alfombrado, por supuesto sembrado por arroz y plátano, sus 73 áreas, ¿no? Con módulos de riego altísimos, 25.000 a 35.000 metros cúbicos por hectárea. ¿Por qué? Porque en el Valle de Tumbes, Chira, existe bastante recurso hídrico y lógicamente la tarifa de agua está muy por debajo de su valor. Por eso riegan por cantidad, no es por calidad. En el Bajo Piura, análogamente, 18.000 a 25.000 metros cúbicos por hectárea. Chacay y Lambayeque, ni hablar. Jequetepeque, hablamos del proyecto de Jequetepeque Saño. Su superficie 74% es puro arroz, ¿no? Tiene 16.000 metros cúbicos por hectárea. Y Chavirú, donde está Chavimoche, las áreas antiguas, ¿no? 32%, 18.000, ¿cómo se llama?
metro cúbico. Entonces hablamos de las áreas antiguas, no son las áreas nuevas. Estas áreas nuevas están regadas por riego a presión. Santa La Cramarca de Peña, análogamente, 1000. Pero veamos, vamos al sur, Camaná, el Valle de Camaná. El Valle de Camaná tiene el 95% de su superficie de arroz. El arroz puntual primera A1, ¿no? Pero el módulo de riego es altísimo, mayor de 30.000 hectáreas. De 30.000 metros cúbicos por hectárea, perdón. Veamos, vamos un poquito más al sur. Pampa de Majes, 92%, está, lógicamente, sabemos que está con pasto, con alfalfa principalmente, con módulo de 18.000 metros cúbicos por hectárea. Ese módulo está originando problemas muy serios a todas las zonas de los valles de Arequipa, son la zona de Pampa de Majes. Inclusive la planta de Leche Gloria está por caerse por el exceso de humedad y grandes problemas de drenaje, no sé si han podido verlo. El Valle Moquegua. Moquegua es un valle muy deficitario de agua, muy deficitario, y tiene 24.000 metros cúbicos, 20.000 metros cúbicos por hectárea de módulo con prácticamente el 50% de su superficie bajo riego. Como podemos observar, tiene alto consumo de agua, muy alto, y no debería utilizarse. Hay que reformular esta célula de cultivo de alguna otra forma. Por otro lado, un problema que se tiene es el mal mantenimiento de las aguas. Hay también sistemas de drenaje mal construidos, incompletos, esas cuestiones. Aquí hay una cuestión importantísima. Mucho se habla de proyectos nuevos. También, lógicamente, hay presupuestos de mantenimiento, obra de riego y drenaje. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la tarifa de agua? El objetivo de la tarifa principal de la tarifa de agua es la operación y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje. Y prácticamente las organizaciones de usuarios de agua prácticamente no la toman con mucho interés la rehabilitación, sobre todo de drenaje, inclusive ni de riego. Otro de agua, riego con aguas excesivamente salinas. En muchas zonas se utiliza agua de drenaje y agua de acuíferos subterráneos salinos. Lógicamente el área con que tienen problema de déficit de agua. Ese problema se observa en el Valle de Mala. En la parte baja del Valle de Mala se utiliza esta agua que le llaman ellos agua de recuperación. Es agua de las filtraciones, de agua freática, y lógicamente indudablemente es agua salina. Lógicamente, tienen drenaje restringido y lógicamente no se conoce prácticas adecuadas de sistemas de manejo del agua, entonces lógicamente origina problemas de salinidad. Y por supuesto, un problema grande, muy grande, es el valor de la tarifa de agua. Tarifa de agua muy bajas, muy río por agua. La tarifa de agua está muy por debajo de su valor real, lógicamente. Este es un valor antiguo, lógicamente hay que actualizarlo, disculpen, ¿no? Pero lo tenía como referencia. Si es agua por gravedad, 0.06 a 0.015 soles por metro cúbico. Y si es agua por bombeo subterráneo, 0.36 a 0.60. Lógicamente, muy por debajo, lógicamente. Entonces, eso prácticamente, ¿de dónde se va a conseguir suficiente presupuesto para una buena operación y mantenimiento de una infraestructura del sistema de riego y drenaje? Eso es el problema. Entonces, acá tenemos causas antropogénicas. Veamos. Acá tenemos, observemos, por mal drenaje y salinidad, ¿no? Esta cuestión es eficiencia de riego, el 84%, ¿qué valles? En casi ningún valle se escapa. Prácticas de riego inadecuadas, casi ningún valle se escapa. Muchos cultivos de alto consumo de agua, módulo de riego elevado, prácticamente solo valles principalmente de los proyectos especiales o donde se siembra arroz, esa cuestión es nada más como módulo de riego. Pero un punto importantísimo es el deficiente mantenimiento y tarifa de agua. Todos los valles de la costa peruana tienen ese problema, o sea, el 100%. Ese es el problema. Entonces, veamos. Causa más frecuente de salinidad y mal drenaje en la costa peruana. Vimos el cuadro anterior, acá tendríamos un resumen. La reducción de uso de aguas subterráneas de riego, el 43% de la superficie total. Mal drenaje y baja eficiencia de riego. Observen, este es uno de los puntos más críticos que se aprecia. Mal drenaje y baja eficiencia de riego. Entonces, acá, indudablemente, acá se tiene que ver relacionado con la gestión integrada de recursos hídricos. Tenemos que mejorar la eficiencia del riego y, lógicamente, ver cómo se solucionan los problemas de drenaje. Porque acá tenemos el 85% de la superficie bajo riego con este problema. Cultivo de alto consumo y módulo de riego elevado, lo vimos en el cuadro, también muy alto, valor muy alto. Indudablemente hay que ver cómo se reformulan sobre cultivos o ver, analizar ese alto consumo, el módulo de riego, analizar con estudio de investigación para ver el módulo de riego adecuado.
que no sea tan elevado, porque ahí están dando agua prácticamente mucho más del requerido. Entonces tiene que dar este módulo de riego, tiene que estar de acuerdo a las necesidades hídricas de los cultivos. Proyecto de investigación sobre este punto particular. Riego de alta salina y baja cantidad. Pero un punto importantísimo, prácticas de riego inadecuadas y lámina de frecuencia, el 97%. Una gran barbaridad, lógicamente. Sobre este punto particular, lógicamente, tiene que haber una formación de técnicos y asistencia técnica, en este caso jurídico, para que den una formación sobre este punto particular para determinar las, ¿cómo se llama?, las láminas de riego y frecuencia de acuerdo a los cultivos que se están implementando, lógicamente. Y lógicamente, esto está relacionado con la eficiencia de riego, por supuesto. Y lógicamente, lo que se hablaba, el 100% de todos los valles de la costa peruana tienen deficiente mantenimiento de obras y tarifas de agua muy bajas. Entonces, sobre este punto particular, tenemos una cuestión importante. Las áreas drenadas afectadas. Tenemos superficie con aptitud para riego de los valles de la costa peruana, 1 millón de hectáreas, 1.034.000 hectáreas. Lógicamente, comprende esta comprende 750.000 hectáreas, ¿no?, para bajo riego, ¿no? Y lógicamente, esta cifra incluye las áreas salinas. Entonces, tenemos este cuadro, como podemos ver. El área física, 750.000 hectáreas, que es el 100%. Acá, dentro de todo esto, con salinidad ligera moderada, imperfecto, 98.000 hectáreas, una barbaridad. Fuertemente salinas, sin problema de drenaje, 61.000 hectáreas. Y ojo, severa y muy severamente salinos, con muy mal drenaje, 138.000 hectáreas. Entonces acá tenemos trabajo muy fuerte de recuperación de suelos. Severamente salinos y con muy mal drenaje. Acá tenemos un trabajo muy fuerte, 140.000 hectáreas. Entonces, sumado a nivel de toda la costa peruana, da un promedio de 300.000 hectáreas afectadas por problemas de drenaje y salinidad. Entonces, ¿esto qué representa? Este 298.000 o 300.000 hectáreas, ¿no?, representa el 40% de la superficie bajo riego. Mucho, muy fuerte, muy grande es el área de bajo riego por edad. Entonces, ahí tenemos. Pero también se vio cómo se está afectando a nivel histórico. En 1964 se tenía 150.000 hectáreas. No se tomaron acciones necesarias, se han ido salinizando los suelos. En 1974 se comprendió y tenían 250.000 hectáreas. Lógicamente, 33%. Ya vino el proyecto Plan Riático, Plapronadet, etcétera. Hasta 1986 se redujo eso con problemas de lavado y recuperación de suelos, se redujo de 33%, se redujo a 32%, con 252.000. O sea, esta cantidad de área afectada se redujo. Pero se dejó de explotar, como anteriormente se dijo, y teníamos un área afectada hasta el 2004, 296.000 hectáreas, o sea, 39%. Y en 2008, como teníamos anteriormente, acá tenemos 298.000 hectáreas. O sea, ese cuadro se incrementa a 298.000 hectáreas más actualizado. Actualmente no tenemos cifras actualizadas, pero yo creo que esa cifra probablemente se ha incrementado, porque he visto que no han tomado ninguna acciones sobre este punto particular. Entonces, tenemos superficie degradada por salinidad, ¿no? Este cuadro está resumido en el gráfico, en el cuadro anterior. 1 millón de hectáreas, todo esto. Bueno, hablar, esto lo paso acá. Entonces, acá paso unas vistas. Problema de drenaje y salinidad en el Valle Mala. Observen cómo es el Valle Mala. Son fotografías que tomé, prácticamente lo tomé el año pasado. Observen los campos, totalmente salinizados. Totalmente salinizados. Viene un problema, recuperación de estos suelos. Prácticamente resulta antieconómico, porque ya permitieron la degradación de suelos. No tomó ni las organizaciones de usuarios de agua, ni el Estado tomó interés sobre este punto de recuperación de suelos. Indudablemente se salinizaron los suelos, tremendamente grandes, y lógicamente afectaron notablemente. Antes de eso, yo quiero pasar una cuestión sobre este grafiquito anterior. Me había olvidado sobre esta cual. Me iba a resaltar. Observen acá. Acá, ejemplo, en el medio y bajo Piura, ¿no? Total afectado por drenaje y salinidad tienen 38.000 hectáreas, ¿no? Acá tenemos otra cifra muy grande, es el Valle Chancay Lambayeque, 48.000 hectáreas. Acá tenemos Jequetepe, Quesaña, 28.000 hectáreas afectadas. El Valle Chicama, 30.000 hectáreas. Como pueden ver,
Ningún valle se escapa de la afectación sobre este punto particular. Entonces quedaba sobre este punto particular. Pero hubo un señor que tenía unas grandes extensiones de terreno acá y lógicamente dijo, voy a drenar estos suelos para recuperarlo. Listo. Todo está, como pueden ver, todo el relleno que hizo para hacer la excavación de este dren, totalmente salino el suelo, ¿no? Y lógicamente al fondo hay un dren principal. Observen, esta es la zona que tenemos acá, totalmente, este es el nivel freático que estaba evidenciado cuando hizo las perforaciones. ¿Qué sucede? Eso no funcionó, porque ese dren principal no está operativo. Y lógicamente, para solucionar el problema de drenaje, tiene que ser a nivel integral, no solamente es puntual. Tenía que haberse inicialmente desarrollado, hacer un mejoramiento de este dren principal para que drene. Si no, no funcionaba. Si no, ¿a dónde se iba a evacuar estas aguas? En el Valle de Mala, antes de llegar a Mala, hemos visto una laguna preciosa, bonita, ¿no? Esas son aguas freáticas, idénticas a estas. Porque el dueño de esa parcela, de esas grandes parcelas, dijo principalmente, yo mejor excavo, hago una gran laguna con agua freática y hago un centro de recreación. Eso es lo que ha hecho. Ha hecho un centro de recreación con agua freática. Porque he dicho, recuperar todo el suelo ya era una cuestión muy cara y muy a largo plazo, indudablemente. Entonces tenemos en el Valle de Mala, podemos el dren que les indicaba anteriormente. Miren cómo está el dren principal. Al fondo, como les decía, al fondo está este dren y veamos en la parte posterior. Entonces tenemos este dren, indudablemente, parcialmente seccionado, no tenemos nada. Entonces observemos el dren principal, lógicamente totalmente colmatado y ya sección hidráulica definida no tiene. Sección hidráulica definida no tiene. Listo. Entonces, como podemos ver, ejemplo, en el Valle de Cañete, existe la estación de bombeo. Acá tenemos un tren principal que va hacia el mar, indudablemente, pero el problema está que la cota de salida, el nivel de la cota del dren está por debajo del nivel del mar. Indudablemente se tiene que utilizar una planta de bombeo. Esta planta de bombeo está totalmente utilizada, está operativa y lo han renovado notablemente la Junta de Usuarios Mala Cañete, que lo felicita a esta organización. Acá tenemos este dren principal, al fondo está esta planta de bombeo, es un dren muy grande que capta todas las aguas del Valle de Cañete de esa zona, ¿no? Del Cerro Azul, de toda esa zona, y lógicamente, anteriormente tenía grandes problemas de evaporación y mantenimiento. Ya tomaron conciencia con las otras organizaciones, observen cómo estaba totalmente colmatado este dren principal. Actualmente está totalmente limpio, inclusive más limpio que la foto que está a la mano izquierda. O sea, está totalmente renovado. Por otro lado, en el Valle de Casma podemos observar estas fotografías. Totalmente, el agua que ven, esto no es un río, prácticamente son aguas totalmente de drenaje y lógicamente se van al mar. Acá al fondo está un puerto, el puerto de Casma, que es muy bonito, muy arepa, las aguas, puro agua de drenaje. Y pueden ver los terrenos relacionados al costado, puro aguas salinas. En el Valle de Casma podemos ver las mismas fotografías, muy similares, como podemos ver. También en el Valle Pisco. Acá el ingeniero Santayana hizo varios estudios sobre este punto particular. Yo tomé su foto como referencia, por eso te pedí autorización a mi amigo, y acá la represento. El Valle Pisco tiene esos problemas de drenaje. Como se indicó anteriormente, el Valle Pisco teníamos grandes problemas, no se rehabilitaron los sistemas de riego del sistema de drenaje. Y lógicamente, estos son los drenes que se construyeron con el gobierno de Holanda. Y miren cómo están, totalmente colapsados. Prácticamente tiene que haber un proyecto nuevo para recuperar eso. Y miren cómo se encuentran las tierras afectada por mal drenaje y salinidad, casualmente por él. Acá tienen agua encharcada y agua estancada, anegada, perdón, ambos lados. Por otro lado, Chanchán, Trujillo, Ciudadela Chanchán. Dentro de la Ciudadela Chanchán comenzó a aflorar agua, inclusive decían que era un lugar sántico, pero tantas cuestiones, bueno, todas las historias, mucho mencionadas sobre este punto particular. Entonces, se originó un grande problema de drenaje. Acá tenemos a este señor que está señalando cómo es el nivel de agua freática sobre este punto particular, el agua freática, ¿no? Y observen cómo estaba creciendo juncos alrededor de esta zona dentro de Chanchán, ¿eh? Dentro de Chanchán. Lógicamente, al costado, al fondo, están los muros de la ciudadela de Chanchán. Y lógicamente, acá se hicieron los trabajos de recuperación de suelos salinos y lógicamente solucionaron el problema de drenaje. Acá se instaló ese sistema y lógicamente ya se comenzó a instalar un sistema de drenaje
para bajar ese nivel freático y evitar problemas que ha podido ese problema de drenaje ha podido hacer que caigan estos cimientos, esos muros de Chanchan podían haberse caído como consecuencia de la humedad. En el Valle de Jequetepec, análogamente, grandes problemas. Observen qué problemas grandes hay sobre ese punto particular. Grandes problemas de drenaje y salinidad, y miren cómo están los drenes, el punto particular. Y acá en el drenaje parcelario en Piura, el Bajo Piura, el drenaje parcelario no fue concluido satisfactoriamente y lógicamente adecuado. Lógicamente originó salinización de los suelos, como pueden ver. Lógicamente el 75% de esa área agrícola, ¿no?, fue por mal uso del agua de riego. Entonces tenemos que analizar, tenemos que hacer sistemas de drenaje con este problema, con esta problemática, con medio de zanjas para drenajes y por medio de tuberías enterradas. Acá podemos ver, tenemos que bajar el nivel freático hasta un determinado edad para evitar el problema de anegamiento con zanjas abiertas y lógicamente por medio de tuberías. Todo depende del factor de costo, indudablemente. Entonces se llega a una parte que tenemos que analizar. ¿Existe desinterés del Estado por detener el deterioro de la tierra por más drenaje y salinidad? Eso existe desinterés actualmente. La salinidad y sodicidad, lógicamente. Este incremento de sales limita la actividad agrícola, ¿no?, causando degradación de suelos, disminución de la capacidad productiva de los suelos y bajo rendimiento de los cultivos. Las sales originan grandes problemas en la estructura de los suelos. Cuando tienen problemas de estructura de suelo, prácticamente se crea, como se denomina, suelos sin estructura. Prácticamente se pierden los suelos y se degradan. Y sobre todo, encima, si tienen sodicidad, con mayor razón por el sodio, ¿no? El exceso de sales con solución de suelo presenta en plenos áridos y en suelos mal drenados, ¿no? Y lógicamente, acá hay una cuestión importante. Es muy necesario promover la investigación, capacitación y apoyo a la gestión técnica administrativa a las organizaciones de usuarios de agua para un manejo eficiente de los recursos hídricos. Acá tenemos responsabilidad a nivel de universidades, a nivel de colegios de ingenieros. Acá tenemos sobre este punto particular final. Por otro lado, una cuestión importante. Eso lo analizó con el gobierno peruano, que ¿cómo se llama? En el plan REATIC 3, que tiene que reformularse esto. ¿Por qué? Porque el gobierno peruano, como política de desarrollo del sector de agricultura, debe promover importante y apoyar al sector privado, lógicamente, en acciones conducentes en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos. Este marco de la gestión integrada de recursos hídricos que todos lo conocemos, eso es importantísimo. Debe contemplar la solución de problemas de degradación de suelos. Tenemos un gran problema de degradación de suelos y lógicamente por problemas de drenaje y salinidad de suelos y sus graves consecuencias. Las consecuencias son sociales, económicas y por supuesto ambientales. Eso es importante. Entonces, como vimos anteriormente, lo vaya beneficiado a las obras hidráulicas de los proyectos especiales, ¿no? Chirapiura, Tinajones, etcétera, han mejorado significativamente su oferta de agua. Han mejorado su oferta, pero han originado problemas de drenaje y salinidad, ¿no?, de las antiguas tierras de cultivo, o sea, las antiguas tierras de cultivo. Y los valles de Cañete, Tambo, Pisco, Camantamo, se invirtió mucho dinero, como vimos en Pisco anteriormente, ¿no?, en obras de drenaje y para rehabilitación de tierras. Pero estas obras no están funcionando porque no han tenido mantenimiento o por muy mal mantenimiento. Por otro lado, quiero indicar, y esto es importante, yo sugeriría acá al ingeniero Chong para ver cómo se podría hacer una gestión ante el nivel de gobierno, ante el nivel de agricultura, retomar este programa de rehabilitación de tierras costeras 3, REATIC 3. Yo creo que es una cuestiones importantísimas que podríamos tomar a nivel de Consejo de Colegio de Ingenieros del Perú y sobre todo iniciativa del capítulo de Ingeniería Agrícola. ¿Por qué? Es un programa que tiene objetivo rehabilitar 297.000 hectáreas con problemas de drenaje y salinidad. ¿Por qué? Porque se tiene que operar a los suelos que tienen un promedio de 60% de su producción, recuerdo a su capacidad real de producción, ¿cómo se llama? De capacidad de potencial de producción. Este programa considera, no, rehabilitación en su primera fase, no, 84.000 hectáreas, mediano plazo, 81.000 hectáreas, y tercera plazo, rehabilitación de 130.000 hectáreas, o sea, 296.000 hectáreas. Esto es importantísimo sobre este punto particular que se tiene que analizar y ver la forma. Y sobre todo,
este programa y este proyecto de rehabilitación de tierras ha sido relacionado por dos ingenieros agrícolas ampliamente conocidos y amigos, que ellos dos podrían, yo creo que no podría, el ingeniero Carlos Pagador, que ha sido jefe de INRENA, y el ingeniero Abelardo Latorre, que también ha sido jefe de INRENA, sobre esas cuestiones, sobre ese punto particular, retornarlo a ellos, y yo creo que se podía recuperar ese proyecto. Por otro lado, ese proyecto de rehabilitación tiene como meta, ojo, recuperar la capacidad hidráulica de las obras de drenaje. Como vimos, drenes principales, grandes drenes, no tiene ya ni sección hidráulica. Prácticamente su capacidad hidráulica está limitada prácticamente por mal mantenimiento, prácticamente pérdida misma sobre ellos. Y lógicamente está relacionado con mejoramiento de la infraestructura, ¿no? Y lógicamente eso va a originar mejorar la eficiencia de riego, y por supuesto hay que considerar en este programa como meta lavado de suelos salinos. Yo no diría lavado de suelos, sino recuperación de suelos salinos en forma global. Porque no puede haber suelos salinos, porque puede haber salinos sódicos también, salinos sódicos en este punto particular. Este programa comprende concertación, consenso y firmas, bueno, con agricultores, en este caso organizaciones de usuarios de agua sobre este punto particular. Por supuesto, actualmente tiene que haber una concertación y consenso. Otro, tecnificación y mejoramiento de la eficiencia de riego. Eso es básico. Como digo, todos estos puntos también lo podríamos desarrollar con proyectos, como proyecto de investigación a nivel de colegio de ingenieros, ¿no? Como proyectos de referentes sobre este punto particular, que lo podríamos apoyar con investigaciones dadas. Otro, zonificación de identificación de cultivos de alta demanda de agua, como decíamos. Mejoramiento de las obras de drenaje y su mantenimiento, por supuesto, estamos obligatorios. Y lavado y manejo apropiado de suelos salinos con drenaje. Y, lógicamente, mejorar la oferta de agua con cantidad y salinidad. Esto es en forma general, ingeniero Chong, ingeniero colega, no sé, me han dado la oportunidad para expresar esta situación, por eso yo le decía con imagen compartida, por el hecho de que había mucha información, muchas cifras sobre este punto particular. Muy bien, ingeniero Javier Goicoechea, muy ilustrativo, ha cubierto todas nuestras expectativas. Las sugerencias son muy buenas, no solamente como colegio, como capítulo podemos dar la sugerencia, sino también vía gestiones al mismo Ministerio de Agricultura, a ver si planifican, digamos, un proyecto de recuperación, muy bien dicho también, de suelos. Ahora también que tenemos dos congresistas ingenieros agrícolas, podamos hacer las cosas. Ingeniero Javier Goicoechea, muchas gracias por su exposición, es una exposición, ¿no? Y esperamos verlo pronto aquí, sabe, esta es su casa, ¿no? El colegio. Por supuesto que sí, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Ahí estamos siempre coordinando. Los felicito nuevamente por este programa. Muy buenas tardes.